Vamos a hablar con Raúl Sánchez, que es director y creador del Centro de Estudios de la Facultad de Economía de la UBA, que en los últimos años viene dedicándose, entre otras cosas, a medir el impacto real de la inteligencia artificial en la vida de los ciudadanos, de las ciudades, de los estados. Vamos a hablar de cuánto nos beneficia, por ejemplo, ahí como están viendo, esta devoción que existe por parte del presidente, esta devoción de los tiempos por la inteligencia artificial. Pero esto en sentido amplio lo digo, porque podemos hablar también de las implicancias de la IA en el Super RIGI, que se empieza a discutir ahora, o por qué la Argentina le interesa tanto a estos tecnoempresarios, tecnoemprendedores, tecnomagnates. Este es todo el temario que vamos a recorrer en esta conversación. Y vamos también, por ejemplo, si quieren, reabrir el debate que se dio la semana pasada entre Javier Milei y Yuval Harari, en las páginas del Financial Times, donde Milei invitó a las empresas de inteligencia artificial a instalarse en Argentina bajo una especie de desregulación absoluta. Esbozó la idea de convertir al país en una especie de colonia digital y Harari salió a responderle como diciendo, bueno, prepárate para los costos que esto tiene, ¿no? De todo eso vamos a hablar con Raúl Sánchez, que es director del Centro de Estudios Económicos de la UBA, que conoce la vida en la ciudad, porque además dirigís, Raúl, la Comuna 6, ¿no? Fui comunero en la Comuna 5 y soy secretario general de un partido en la Comuna 5. Y lo último que hicieron... ¿Un partido local? Un partido justicialista. Y lo último que acaban de hacer es un libro sobre la... Escribimos en el Centro de Estudios del CEDEAM. Buenos días primero. ¿Cómo estás? El Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Facultad de Económicas de la UBA. Un libro sobre Deep Tech en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Porque creemos que en particular la Ciudad de Buenos Aires, como las grandes urbes, tiene ciertas condiciones para desarrollar lo que es la industria informática. Sí. Y en ese marco elaboramos un libro analizando un poco las condiciones de la ciudad, la falta de políticas públicas que tiene la Ciudad de Buenos Aires para promover la industria tecnológica y en particular la creación de Deep Tech. Conceptualmente distinguimos Deep Tech de otras empresas tecnológicas y elaboramos una serie también de propuestas y también abordamos este proyecto de ley que en la Ciudad de Buenos Aires, hay dos, está el Super RIGI a nivel nacional, y en la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley sobre creación del Distrito de Inteligencia Artificial. Espera, perdón, porque se le cayó el micrófono y se va yo mientras te pregunto, a desnucar. ¿Hasta dónde está metida en nuestra vida? Porque para salir de lo anecdótico, ¿no? Que lo anecdótico es que entramos a Club y preguntamos algo. Entramos. ¿Hasta dónde están nuestros datos en circulación realmente? ¿Hasta dónde está metida realmente la inteligencia artificial? Yo te voy a dar un ejemplo anecdótico después de ir a la introducción que vos hablabas sobre Harari. Harari en su libro Nexus dice que hay una diferencia entre los avances científicos tecnológicos que se dieron anteriormente y la inteligencia artificial. Que es que la inteligencia artificial puede tomar decisiones sin consultar al humano. Y que ese es el peligro, en verdad. Y te voy a contar una anécdota. Cuando se conoció el EMAE, el Índice de Actividad Económica, del mes de febrero de este año, el ministro de Economía dijo que había habido un 2,6% de recesión porque hubieron 3 días laborables más en febrero del 2025 o febrero del 2026. Entonces un docente de la Facultad de Económicas hizo el ejercicio y consultó la inteligencia artificial. ¿Y sabés cuánto le da el EMAE con esos 3 días más trabajados? 2% de recesión. Es decir, había recesión. No era como decía el ministro. Es decir, como toda herramienta tecnológica, depende cómo se use y para qué se usa. Si se va a usar para establecer un objetivo, que fue un poco que explayó el presidente Milei en la nota del Financial Times, sobre un estado desregulado, no manejado por humanos, un futuro de sociedades en donde el humano no tome decisiones, y obviamente hay un peligro sobre la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial es utilizada para promover empleo, para utilizarlo en beneficio de las sociedades, bueno, bienvenida a la inteligencia artificial. ¿Por qué es un peligro lo primero? Porque supongamos que lo hace mejor que el humano. Supongamos, ahí está. Supongamos, no está demostrado. Pero sin verlo no podemos saber si es positivo o negativo. Estoy pensando, no tengo idea. Pero habría que explorarlo. Hoy no está explorado ese camino. Entonces hay alertas.
Okay. Y en esas alertas... ¿Y vos dónde pondrías alertas, por ejemplo, claro, para pensarlo? Porque pienso en un ejemplo como simple de que nos aterroriza a todos en algún momento, o por lo menos a mí, digamos, el auto autónomo, ¿no? Sí. Y la verdad es que después en la práctica el auto autónomo choca menos que el auto manejado por la persona, ¿no? Sí, claro. No, pero no se trata de ser, entre comillas, antitecnología o anti-avance. No, tenemos claro. Sino que hay que regularlo para determinar cómo se asumen las responsabilidades. En eso profundizar Ari. ¿Cómo se analizan? ¿Quién va a asumir las responsabilidades de una mala decisión? Claro, la consecuencia. Ahí la consecuencia de esas malas decisiones. Entonces, en ese punto, ahí yo creo que cumple un rol el Estado. Sí. Y todo el debate de la inteligencia artificial vino de la mano del proyecto de ley del Super Rigi y también de la iniciativa de Federico Sturzenegger, que presentó Federico Sturzenegger, que es otra iniciativa del Gobierno Nacional, de crear sociedades sin humanos. Sí. Y darle un marco jurídico legal a eso, ¿no? Vos que sos experto en el asunto, porque me parece que se hizo mucho ruido con el título del proyecto de ley de sociedades. Ahora, en la práctica, ¿no queda bastante en claro que hay humanos responsables de esas sociedades en el proyecto de ley? ¿Qué objeciones y qué cosas le ves bien y qué cosas le ves mal al proyecto de ley de Sturzenegger? Lo que pasa es que todo esto va de la mano de una, obviamente, ideología que el gobierno está llevando adelante, que es un Estado sin regulación prácticamente, en un proyecto nacional, un objetivo nacional, que es crear un nuevo Estado donde prácticamente no haya normas que regulen. Yo, en ese punto, más allá de la inteligencia artificial o no, yo creo que el Estado básicamente regula la actividad de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado es el reflejo de una sociedad organizada. Nos guste o no nos guste, básicamente es eso el Estado. Y también va a regular la actividad económica. Si no, podríamos hacer cualquier tipo de actividad. Sí, de hecho, me extraña que en los últimos días vi la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos le pidió a Anthropic que bloquee la última actualización por la potencia que tenía y los riesgos. Porque a los extranjeros. En el fondo, yo me fijé y la tengo bloqueada. Es un debate que también recién empieza, que tiene que ver con el debate de la democracia, la tecnopolítica. ¿Qué plantea? Porque esto también vino de la mano de la reunión de Milei con Peter Thiel. ¿Qué plantea Peter Thiel? Plantea, hoy el debate no es democracia sí, democracia no, sino la tecnocracia versus la política. Entonces, el planteo final tiene sentido el sistema democrático del planteo de Thiel. Entonces, ahí sí hay una defensa de cómo se resuelve la problemática de la democracia. ¿Existe en el mundo algún Estado que le haya entregado datos de sus ciudadanos, formalmente digo, ¿no? No sé. Tal presidente hizo un acuerdo con Google o con tal para darle la gestión de la salud pública? No. Que yo, por ejemplo, digo, una cosa es usar una... Pero vos podés utilizar esa herramienta, pero no darle la potestad de la política. Son dos cosas distintas, me parece. La potestad la tienen los estados, pero hay muchísimos productos de las empresas tecnológicas que compran en licitaciones los estados. Todos los estados. Eso sí, obviamente. Estás obligado, como Estado, a comprar los programas oficiales que utilizás en tu administración gubernamental. No estoy hablando de la licencia de Microsoft, estoy hablando de productos tecnológicos de administración. Pero no entrega la potestad a la política pública. Eso no, porque eso ahí está el sentido de una gestión de gobierno. Y ahí está el sentido de la democracia. Entonces, ese debate, me parece a mí, y por ahí también se escribieron algunas notas, viste, con los 250 años del libro de Smith sobre la riqueza de las naciones, y el debate con Keynes también en algunos medios, en donde, digo, se pretende transformar este estado de libertad en un Estado sin regulación. Y a mí me parece que en ese punto sí hay que dar un debate, porque
no es que por la inteligencia artificial vamos a hacer todo bien. No, claro. No es, entonces, en ese punto ahí donde tiene que intervenir el humano, porque el humano es que él debe conducir. Y vuelvo a repetir, me parece a mí que en ese sentido, una cosa es aprovechar las herramientas de la inteligencia artificial, las herramientas de avance científico-tecnológico, y otra cosa, poner en manos de esas herramientas toda la política pública. Recién decías, Raúl, que desde la UBA vienen monitoreando el impacto también en el mercado de trabajo. Sí, está generando realmente la inteligencia artificial. Porque nunca termino de ver los datos. Yo todavía no sé si la inteligencia artificial está churando puestos de trabajo. Sospecho que sí, pero no tengo claridad. A ver, para ser preciso, donde se está utilizando hoy la inteligencia artificial, primero es necesaria una capacidad de energía muy alta. No casualmente todo el proyecto Superrigi está orientado hacia sectores donde se puede proveer de energía. De hecho, hay una serie de artículos que le plantea que en caso de interrupción de insumos o de capacidades en el cual la empresa que adhiera al Superrigi deba tener, esa interrupción el Estado le va a garantizar que no va a ocurrir. Te voy a poner un ejemplo. Si hay una empresa que que necesita electricidad en un pueblo del interior de la Argentina, y en ese momento no hay insumo eléctrico para la empresa, se va a quedar ese insumo eléctrico el pueblo antes que la empresa. Tan así es. Y porque vos le estás garantizando que no le vas a cortar el servicio. Le estás garantizando por ley que va a contar por los 30 años que tiene estabilidad jurídica. Vos sabés que... Perdón, Raúl, pero hay que ver cómo es lo de Superrigi, pero en los productos que vimos hasta acá, y pasa también con las empresas, la energía es a otra fuente, no es a la que usamos todos. Por lo tanto, el contrato eso en el Superrigi no está claro. Y tenés una estabilidad de 30 años. Es decir, vos, estos proyectos, por ejemplo, que en el Superrigi se amoldan a las características Superrigi, comparás con Brasil, son estabilidad de 5 años más una renovación. Comparás con, ponele, bueno, Brasil tiene una industria mucho más desarrollada que en la Argentina. No, tiene 30 años sin default, sin retenciones, además, claro. ¿no? Otra forma del manejo del Estado, de la cosa pública, perfecto. Uruguay, 10 años. Claro, 10 años. 90 años sin retenciones, sin intervención, sin default. Por ahí esos 30 años, por ahí la garantía de que puede desarrollar su actividad sin ningún tipo de interrupción, tal vez pueda haber un exceso en ese punto. Y después, como en el caso específico, digo, por el tema del empleo que vos preguntabas, vamos a un caso concreto, los data, que son los lugares donde la inteligencia... Los data centers, donde la inteligencia artificial actúa. La creación de puestos de trabajo respecto a la industria, respecto a la construcción, respecto a otras actividades económicas, siempre es mucho menor. Digo, y no hay un reemplazo automático, sino se da con el correr del tiempo y no se va a dar en la misma cantidad. No, yo lo que te planteaba es, más allá de... yo no espero que la gente trabaje en un data center, espero que la inteligencia artificial sea una herramienta que permita desarrollar negocios y aumentar la productividad y generar trabajo en general. Claro, pero hay todo un debate también en el mundo sobre el tema del trabajo. ¿No? Porque obviamente no es necesario trabajar tantas horas hoy. Con los avances tecnológicos, los avances científicos, hoy podemos trabajar menos horas y producir la misma cantidad de bienes y servicios en el mundo. Ahora, claro, también uno tiene que educarse en cada país. No es el mismo debate que se da en Europa sobre la reducción de las jornadas laborales, la cantidad de horas o de días, que el que se puede dar en otros países como Latinoamérica, donde los regímenes legales de empleo son más flexibles, donde la cantidad de horas que se trabaja por día, jornada laboral, es mucho mayor. Entonces, uno no puede dar el debate en Argentina que se está dando hoy en Europa. Sí puede reducir una jornada laboral, que hoy está en 48 horas, a menos horas, pero no sé si a 4 días. El tema es que en la práctica, el otro día me pasaba una persona que se dedica a hacer eficientes los procesos. Ese es el título, ¿no? Básicamente lo que me contaba es que entraba a las pymes y le decía, esto que estás demorando con este recurso humano y este tiempo, con la inteligencia artificial es muy fácil crear la plataforma para en 3 horas está solucionado. Digo, la práctica se lleva puesto, siento yo, la discusión. O sea, entre lo que estamos planteando a
Bueno, ok, ¿y ahora qué hago? Mirá que con esta aplicación, con la inteligencia artificial, limpiaste uno, tenés más productividad y en 4 horas sacaste el informe que tardabas 35 días. Eso es verdad, pero ¿qué necesitas? Ya está, no hay mucha discusión. Está perfecto, estoy de acuerdo. Es más, yo lo digo en clases, pero cuando doy clases digo, si yo tuviese el pizarrón donde le escribo a ustedes con marcador y tengo el botoncito que me da la hoja, yo necesito que ustedes estén anotando en el cuaderno. Le doy la hoja, sacan fotocopias y tienen la clase del pizarrón y ustedes están concentrados 100% del tiempo mirando el pizarrón y debatiendo, charlando, interactuando conmigo. Sí. Eso es real. Ahora, ¿vos cómo hacés para que esos procesos productivos, cada pyme, cada unidad productiva argentina lo pueda implementar con un impacto de costo que no sea alto para después que tenga un impacto en el precio? Y ahí, indefectiblemente... No entendí. Claro, si vos decís, yo te pongo una aplicación, ahí tenés que hacer una inversión. Sí. Y tomar decisiones. $14 contra un sueldo de... Obvio, está bien, perfecto. Carga social. Obvio, perfecto. Entonces, ¿cómo eso impacta en la economía general? Primero, y cómo obviamente, y cómo la empresa... Bueno, pero hay todo un proceso de reordenamiento, de reemplazo, y ese proceso tiene impacto en la economía general. Y la propuesta de ustedes es, para vos el superrigi habría, por ejemplo, para ir como más a lo concreto, ¿el superrigi está mal? ¿Habría que cambiarlo? Yo creo que el peronismo tiene un proyecto para modificarlo. El peronismo lo está debatiendo, pero yo te diría 3 aspectos. Primer aspecto, los beneficios fiscales que se le van a dar al superrigi, que son mayores que en el rigi, la economía tiene un nombre, se llama elasticidad. Sí. ¿Cómo se puede medir que ese impacto fiscal, que ese beneficio fiscal para la gran empresa va a tener una repercusión económica positiva, buena para el país? Eso no está hoy medido. Y la experiencia, mirá, estos son datos del Banco Central. A marzo de este año se aprobaron 14 proyectos del RIGI. Sí. Por inversiones de $20.000 millones, y a hoy solamente llegaron a la Argentina un poquito menos de $800 millones. Y el impacto del empleo no es automático, al contrario. Esto también está estudiado por otro instituto de la facultad, en donde hay una demora en años en reemplazar un empleo industrial por un empleo en sectores donde el superrigi va a actuar. Ese es un tema. Es que en eso estamos todos de acuerdo. Déjame terminar con lo fiscal una cosita. Disculpa. Hay otra cuestión muy importante en lo fiscal. Le limita a las provincias, y esto va a tener consecuencias también en la política fiscal, le limita a las provincias establecer impuestos. Establece un techo, 0,5%. Y no pueden crear o impuestos de sello, ingresos brutos, etcétera, etcétera. Yo no soy abogado, habría que ver, no sé cuánto eso choca con alguna cuestión constitucional, porque la Constitución establece qué potestad tributaria tiene la nación y qué potestad tributaria tienen las provincias. Pero bueno, es otro, tal vez un abogado tributarista, un abogado especialista en administración pública me podría decir que no habría que investigarlo, pero esa es otra cuestión que a las provincias no les va a servir porque van a resignar recaudación y no quiere decir que eso tenga impacto directo en la economía de la provincia. Porque aparte no está atada, y termino con esto, no está atada la inversión del superrigi a la necesidad de contratar proveedores locales. Cuando fue el debate del RIGI, eso también fue así, en diputados. Y el Senado... Eso pasó recientemente, hicimos una nota sobre eso. Y el Senado cambió y le puso 20% como piso. O 20%. 20%. Obviamente la representación de las provincias está en el Senado y pudieron negociar más fuerte ahí. Hoy es 0. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto en la economía de las provincias? Y podría dar ejemplos. Mendoza hace poco tuvo un debate sobre la minería, en donde no decían minería, no, lo que decían es que la minería no mate economías regionales de producción de otros bienes de la provincia, y te podría decir San Juan logró ese equilibrio y San Juan es una provincia con buena prosperidad. Obvio. De hace varios tiempos. ¿Qué pensás de Peter Thiel en la Argentina? ¿Qué quiere? Necesito eso, necesito saber qué quiere Peter Thiel.